Partida confidencial sirvió para evadir controles y contratar personal por más de 80 millones en gobierno anterior. Proasol, Red Solidaria y la desaparecida Secretaría de Transparencia habrían usado la partida 449 para esquivar controles presupuestarios. Pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia podría definir hoy el futuro judicial del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez. Defensores de derechos humanos denuncian ante organismos internacionales estancamiento de investigación contra el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. Gerente de la NE urge cerrar agujero negro del Estado y pide a liberales apoyo para aprobar reformas energéticas. Tosferina mortal, una enfermedad prevenible que deja al menos 17 niños muertos y enciende las alertas por los movimientos antivacunas en Honduras. En noticias internacionales, Keiko Fujimori asume este martes la presidencia de Perú entre múltiples retos. Presidente hondureño viajó para acompañarla en su asunción. Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a esta primera emisión informativa. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Qué gusto saludarles con esa hermosa toma de nuestra ciudad capital, Tegucigalpa. Qué bello amanece, Daris. ¿Cómo está? Hola, Carlos. Buenos días, Honduras. Muy bien, gracias a Dios. Más que lista y preparada siempre para llevarles a ustedes todas las informaciones. En nuestra primera emisión de noticias, Carlos, una toma súper linda, ya con el sol saliendo por las montañas. Apenas. Bueno, ya se comienza a ver un clima un poco más fresco, pero también con más sol, más soleado. Últimamente hemos estado teniendo mañanas con bastante nubosidad, pero para poder conocer mejor detalles con respecto al pronóstico del tiempo, tenemos un contacto en directo a esta hora de la mañana. Franklin Rápalo se encuentra desde un sector de Tegucigalpa. ¿Qué dicen las autoridades desde el Centro de Estudio Nacional y atmosférico con respecto a los pronósticos o al pronóstico para este martes, cuando ya tenemos martes 28 de julio por terminar este mes? Terminándolo. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro compañero Franklin Rápalo. Franklin, buenos días, qué gusto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío, Daris. Igual para Carlos, un abrazo hasta el estudio. Bueno, les cuento que ahí va a haber lluvias en algunas partes del país. Esto por el ingreso de una onda tropical que estará produciendo lluvias y chubascos débiles. Esto en la región oriental. Por la tarde, mucha atención el sur del país. Por la tarde, el Océano Pacífico estará generando precipitaciones débiles, dispersas y moderadas, aisladas para la zona sur y la zona suroccidente. Para el resto del país, condiciones secas. Pero que sea Jeffrey Flores de Senados Copeco que nos actualice el estado del tiempo. Buenos días, Honduras. Este es el pronóstico para hoy, martes 28 de julio del 2026. Tendremos el ingreso de una onda tropical sobre el territorio nacional. Esta va a generar algunas lluvias y chubascos de carácter débiles y dispersos para la parte oriental del país. Por la tarde, el ingreso de la brisa del Océano Pacífico generará algunas lluvias y algunos chubascos para la parte sur y suroccidente. Para el resto del país se mantendrán las condiciones secas y cálidas. Con respecto a los oleajes, tanto de 1 a 3 pies para el Caribe y de 1 a 3 pies para el Golfo de Fonseca. Bueno, así las condiciones climáticas para nuestro país este día, compañeros, pues continúan las condiciones secas para una gran parte del país. Por supuesto hay que recordar que estamos viviendo un fenómeno que ha estado afectando varias regiones del país y por supuesto cada vez que llueve en algunos sectores es un alivio. Más adelante tendremos más contactos con otras informaciones, compañeros. Regreso con ustedes a estudios momentáneamente. Muchas gracias, Franklin Rápalo. Y vea usted, la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento de UMAPS descartaron que exista un desvío del río Guaserique que esté afectando el abastecimiento de agua en Ciudad Capital.
Las autoridades aseguraron que la distribución del recurso continúa bajo monitoreo y anunciaron una nueva programación del servicio para organizar el suministro en los distintos sectores de Tegucigalpa, tanto como Comayagüela. UMAPS explicó que la capital mantiene condiciones de emergencia hídrica y que el calendario de abastecimiento se ajusta con acuerdo a la disponibilidad de las fuentes de agua. Además, se han contemplado medidas de apoyo mediante cisternas para atender las zonas prioritarias. Y ante la creciente demanda hídrica con las represas Los Laureles y La Concepción marcando niveles críticos de un 40% y un 33% de su capacidad, la capital activó un plan de emergencia. La alcaldía ya tiene previsto 30 sitios para reforzar pozos en Tegucigalpa, iniciando con 6 pozos que ayudarán ante la emergencia. Nuestra compañera Paola Perdomo nos tiene a esta hora de la mañana la información. Así es, compañeros, conversamos con Julio Quiñones, director del Sistema Municipal Gestión de Riesgos. Seguimos en un nivel alto hídrico a nivel de la capital. La represa Los Laureles tiene un 40% de capacidad, mientras que La Concepción un 33%. Realmente este plan de contingencia que tienen de racionar a 9 días es viable, ¿y cuál es el plan que tienen preparados si no hay lluvias en las próximas semanas? En realidad, 33% Concepción, que es la que más nos preocupa porque abastece el 60% de agua de los capitalinos, y Laureles, que es la que de alguna manera se ha sostenido en un 40%, pero definitivamente son datos críticos. Pero importante ver este otro lado de la moneda. Justamente ahora está iniciando ya el proceso de perforación de pozos, que es una fuente alternativa de agua que nos va a permitir que no solo consumamos el agua de los embalses, sino que tengamos otra opción adicional a través de este manto freático de los acuíferos. Entonces, esas perforaciones nos van a ayudar mucho para atender esa demanda que tenemos de agua de los capitalinos. Entonces, vamos a perforar pozos. Hemos identificado un poco más de 30 sitios donde se pueden perforar pozos nuevos. Empezamos con el sector de la antigua penitenciaría. Ya tenemos la geología de 2 sitios más también donde podríamos empezar. La idea es tener por lo menos 5 o 6 que podamos perforar en la brevedad posible y con esto lograr mejorar la demanda que tenemos de agua. Seguimos dependientes de las condiciones del clima y las condiciones del clima no son favorables. Así como usted lo mencionaba, son 6 pozos que tienen previsto poder construir durante el transcurso de este tiempo. ¿Cómo va la construcción de estos pozos y cuáles son las colonias y barrios que van a abastecerse de estos pozos? Te cuento que la idea de los pozos, como es agua que no está tratada, y la responsabilidad que tenemos es entregar agua a los capitalinos bajo la modalidad de tratamiento que se tiene. Todo el agua iría a la planta de tratamiento para que se pueda procesar y de esta manera se pueda entregar. No la vamos a entregar bajo esas condiciones, aunque se le hace un análisis previo, pero la idea es también tratar este vital líquido. Entonces, estos primeros pozos nos van a ayudar a bajar un poco la demanda que tenemos. No resolvemos el conflicto, definitivamente acelerar el paso para que San José esté lista para el primer trimestre del 2028 va a ser es un desafío, pero realmente va a ser un alivio enorme porque nos va a ayudar a abastecer agua a más o menos 300,000 personas. Un llamado a la población ante esta crisis hídrica que tenemos actualmente en la capital. Mira, por favor, de verdad no deberíamos de tener que ir a buscar a las personas y sancionarlas porque están haciendo uso inadecuado de este vital líquido. Y quienes no reciben el agua y lo tienen en baldes, yo he visto cómo de verdad cuidan y valoran este vital líquido. Quienes abren la llave y reciben agua, de verdad que todavía no les importa. Cepillarse los dientes con la llave abierta no tiene razón de ser. La cantidad de agua que pueden requerir es menor y estoy dando solamente un ejemplo. Así que la participación ciudadana es clave para que podamos nosotros cuidar este vital líquido. Muchísimas gracias a Julio Quiñones, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos. Compañeros, regresamos a estudios de ICN. Buenos días.
Pasamos a otros temas. Vea usted, la tosferina continúa generando preocupación en Honduras luego de que 2 bebés de apenas un mes de nacidos fallecieran a causa de esta enfermedad, uno procedente de Lloro y otro de acá, de Tegucigalpa. Las autoridades sanitarias han advertido sobre el incremento de casos y reiterado el llamado a fortalecer la vacunación, especialmente en mujeres embarazadas y menores de edad, debido a que los lactantes son los más vulnerables ante las complicaciones graves. Sobre este tema, las cifras ya reflejan una realidad preocupante. Al menos 17 menores han perdido la vida por una enfermedad que puede prevenirse. Especialistas advierten que muchos de los fallecidos no contaban con un esquema de vacunación. Veamos. Una enfermedad que tiene vacuna y que durante años estuvo controlada vuelve a cobrar vidas en Honduras. Son 17 niños que no llegaron a cumplir los primeros meses de vida y que hoy convierten una cifra sanitaria en una tragedia familiar. La mayoría de estas víctimas eran bebés, demasiado pequeños para completar su esquema de vacunación, pero que pudieron haber recibido protección desde el embarazo de sus madres. La pregunta que surge es: ¿por qué una enfermedad prevenible sigue dejando luto en los hogares hondureños? Lamentablemente, hay un rechazo de parte de la población a vacunar a sus hijos y a las embarazadas a vacunarse. Y por otro lado, el programa ampliado de inmunizaciones no logra las coberturas deseadas para poder prevenir esta enfermedad y otras. Asimismo, médicos rechazan los mitos que han llevado a algunas familias a evitar la inmunización. Todo esto es producto de la desidia de las mujeres embarazadas en acudir a partir de las 26 semanas de gestación a vacunarse para proteger a su recién nacido. De la desidia de las madres y padres de familia de no llevar a sus hijos a vacunar, aún sabiendo que esta vacuna es completamente segura, que no causa autismo, que no causa cardiopatías. Para los expertos, la principal preocupación es que muchos de los bebés fallecen antes de alcanzar la edad para recibir la primera dosis contra la tosferina. Dentro de toda la estadística nacional, lamentablemente, de fallecimientos, la mayor carga está en niños menores de 6 meses y específicamente en niños menores de 2 meses cuyas madres no habían recibido la vacuna previamente. Y hasta el momento, las autoridades aseguran que cuentan con vacunas disponibles. En cuanto a la tosferina, solo recordarle a la población y que todos lo entendamos, es una enfermedad prevenible por vacuna. Si nosotros vacunamos a nuestros niños, no vamos a seguir teniendo muertes por tosferina. Los especialistas señalan que parte del descenso está relacionado con la desinformación y el crecimiento de movimientos que cuestionan la seguridad de las vacunas, una situación que tomó mayor fuerza después de la pandemia del COVID-19. El desafío está en cerrar la brecha entre las vacunas disponibles y las personas que aún no acceden o no aceptan aplicarlas. Para ICN News, Patricia Carías. La Secretaría de Salud anunció una intervención para fortalecer la red hospitalaria nacional con énfasis en la modernización del Hospital Escuela y también del Hospital Mario Catarino Rivas. El viceministro de Salud, José Castillo, informó que ambos centros serán sometidos a un proceso de potenciación financiado con fondos de cooperación internacional de Austria y Francia, que superan los 15 millones de euros y estarán destinados a mejorar las áreas de emergencia, los bloques quirúrgicos y otros servicios críticos. Ejecutan 10 proyectos de intervención urgente en hospitales públicos con inversión superior a los 300 millones de lempiras para atender estos problemas de infraestructura. Además, precisamente en el Hospital Escuela se prevé trasladar la consulta externa a otra ubicación para ampliar la capacidad de atención y reducir el hacinamiento, mientras que también se impulse el fortalecimiento de hospitales regionales. Así lo han expresado las autoridades sanitarias del país. Anuncian millonaria inversión en la remodelación de estos centros asistenciales a nivel nacional.
Bueno, y desde la bancada liberal califican como positiva la, en este caso, repotenciación de los principales hospitales del país. Esto tras años de deterioro y la falta de inversión en la red pública. Desde hace mucho tiempo el Catarino y el Hospital Escuela necesitan una repotenciación de todo el sistema de quirófanos y otras salas que adolece de muchas limitaciones para el buen desempeño. El gobierno anterior desechó un préstamo del gobierno francés de 32 millones de euros para repotenciar los dos hospitales en todo el bloque médico quirúrgico y construir quirófanos para trasplante renal. Yo espero que ese préstamo, que ese anuncio, sea este préstamo que era casi un regalo del gobierno francés y que realmente estos dos hospitales queden como debe de ser, con tecnología de punta y que para que el gremio médico pueda trabajar y ir sacando y que funcione las 24 horas del día porque tienen bastantes quirófanos los dos hospitales y además que repotencien otras salas que son necesarias en los dos complejos hospitalarios. Y vea usted, los viceministros de Salud Ángel Eduardo Midense y José Miguel Castillo informaron que el costo de construcción en 3 de los 8 hospitales impulsados durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro registraron un incremento del 158% respecto al presupuesto inicial debido a modificaciones realizadas durante el desarrollo de estos. Los centros asistenciales de Santa Bárbara, Salamá Olancho y el de Ocotepeque han sido señalados por aumentos presupuestarios, cambios en los diseños y retrasos en su ejecución, mientras los entes de control analizan posibles irregularidades. Hablamos del Ministerio Público. Los proyectos que permanecen inconclusos son objeto de revisión por parte de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Cuentas, mientras las autoridades actuales cuestionan la planificación y el manejo financiero de estas obras. Y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista este lunes sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán. Esto después de que ambas partes mantuvieran un cese de hostilidades por tercera jornada consecutiva. Veamos. Luego de 3 días consecutivos sin enfrentamientos directos, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que existen buenas probabilidades de alcanzar un acuerdo con Irán en un momento en que ambas partes exploran una salida diplomática a meses de conflicto en Oriente Medio. La tregua se mantiene desde el sábado después de una nueva escalada militar relacionada con el control del estrecho de Hormuz, una vía estratégica por la que antes de la guerra transitaba cerca de 1/5 parte del comercio mundial de hidrocarburos. Creo que hay una buena posibilidad de que algo pueda suceder, y si sucede bien, y si no, volvemos a hacer lo que estábamos haciendo hace 2 días. El mandatario también destacó la capacidad militar estadounidense, pese a las importantes entregas de armamento realizadas a Ucrania. Tenemos munición de sobra, tenemos muchísima munición de distintos tipos. Ya saben que Biden envió una gran cantidad a Ucrania y ahora estamos reconstruyendo esas reservas, pero seguimos teniendo mucho arsenal. También contamos con grandes cantidades de material de nivel intermedio, de hecho más del que podríamos utilizar jamás, pase lo que pase. Aún así me gustaría tener más, sinceramente. Pero la calma sigue siendo frágil. Arabia Saudita informó haber interceptado drones lanzados desde Irak por grupos aliados de Teherán y reclamó a Bagdad medidas para impedir nuevos ataques desde su territorio. El incidente coincide con una nueva ofensiva reivindicada por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, que anunciaron ataques con drones contra instalaciones petroleras sauditas en el Mar Rojo. La semana pasada los hutíes declararon además un cerco marítimo contra el reino, elevando la presión sobre una región clave para el suministro energético mundial.
Por su parte, Irán sigue negando la existencia de negociaciones directas con Washington. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmael Bakai, afirmó que las conversaciones sobre el futuro del estrecho de Hormuz se desarrollan exclusivamente con Omán, aunque reconoció que intermediarios pueden transmitir mensajes entre ambas partes. El gobierno de Nicaragua aplazó hasta septiembre la aprobación de una reforma constitucional que, según sus críticos, busca impedir la participación de partidos opositores en futuros procesos electorales. La copresidenta Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, informó que la iniciativa será presentada ante el plenario de la Asamblea Nacional en los primeros días de septiembre, luego de concluir las consultas con distintos sectores del país. Bueno, y el huracán Genevieve se intensificó rápidamente hasta alcanzar la categoría 5 en el Océano Pacífico, convirtiéndose en uno de los fenómenos meteorológicos más potentes de la temporada 2026. El sistema registró vientos sostenidos de entre 130 y 135 nudos y una presión central de 934 milibares, mientras avanza mar adentro con trayectoria hacia el oeste-noroeste, sin un impacto directo previsto sobre el territorio mexicano. Aunque el ciclón se mantiene alejado de la costa, autoridades meteorológicas advirtieron sobre efectos indirectos como oleaje elevado. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia podría definir hoy martes el futuro judicial del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez. Tenemos los detalles al volver de la pausa comercial. No nos cambie porque ya volvemos. Y reaccionaron al probar nuestra nueva app. Súper fácil. Qué rapidito. Súper rápido. Me encanta. Yo nunca había visto eso en una aplicación. Igual. Facilita a uno buscar y hacer lo que necesita hacer. Pago de tarjeta de crédito, servicios. Siento que como no tengo que entrar a otra aplicación, todo está en uno solo, ni siquiera lo he sentido. Pues. Fabuloso. Yo la describiría moderna. Así es la nueva app de Atlántida. Descárgala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Con diálogo y acuerdos firmes, las bancadas del Congreso Nacional legislamos por Honduras. Sí, en poco tiempo este Congreso Nacional ha hecho mucho más que los congresos anteriores para generar empleo y brindar seguridad. Esta legislatura ha sido una de las más productivas. Somos una oposición constructiva y apoyamos todo lo que sea de beneficio para Honduras. Y lo que hemos considerado desde la bancada que está bien para el pueblo hondureño, lo hemos apoyado en el Congreso Nacional. Este Congreso sí trabaja. Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Y desde el Consejo Nacional Anticorrupción, el jefe de comunicación estratégica, Cristian Nolasco, pide que el caso del expediente o del expresidente Juan Orlando Hernández sea tratado con imparcialidad y sin privilegios para la clase política, al señalar que aún enfrenta señalamientos por presuntos delitos cometidos durante su mandato. Ana Murillo a esta hora de la mañana nos tiene la información. Buenos días.
Bien, en compañía de Cristian Nolasco, ¿cuál es la reacción por parte del Consejo Nacional Anticorrupción respecto al regreso del expresidente Juan Orlando Hernández? Ese ciudadano que viene a enfrentar la justicia, pero que ha sido recibido prácticamente como un héroe el día de ayer. Sí, para el Consejo Nacional Anticorrupción es importante sentarse y analizar el retorno de un expresidente. Sin embargo, nuestras reflexiones y lecciones van mucho más allá. ¿A qué prueba de fuego se somete la justicia hondureña? Hay que recordar que el señor expresidente acumuló mucho poder durante su gestión. Básicamente había una relación bastante cercana con todos los poderes del Estado, más allá del que él dirigía. Y eso le permite en algunos momentos pues gozar de algunos privilegios o algunas medidas que no se adoptan de la misma manera en la que sí se tomarían con un ciudadano particular. Es ahí entonces donde desde esta organización centramos el análisis y decimos, el Estado de Honduras ya no quiere más justicia orientada a favorecer a la clase política. Reconocemos y sabemos que el expresidente, como parte de un proceso, está sometido a ciertas reglas y además debe de garantizarse el debido proceso. Sin embargo, pues hay un llamado no solo para la Corte Suprema de Justicia, también para el Ministerio Público, de que actúe en este caso con la completa objetividad e independencia que pues ya la normativa establece y la propia Constitución igualmente. Habla de independencia judicial, sobre todo cuando ha sido pues fuertemente señalado ese poder del Estado, cuando sus cimientos se han visto prácticamente temblando respecto a casos políticos. Un exmandatario que en ese momento está siendo acusado por el caso Pandora y también arrastra la sombra de otros actos de corrupción, así también una reelección ilegal. ¿Realmente se podría confiar en una independencia judicial? La Constitución de la República establece que nadie está por encima de la ley. Sin embargo, ya hemos visto casos donde hay personas que en efecto están por encima de la ley. Eso es lo que lleva entonces al Consejo Nacional a sentarse y a analizar con la suficiente profundidad todas las implicaciones que este caso amerita. ¿Confiamos o no confiamos en el sistema de justicia? Pues quisiéramos dar ese voto de confianza. Por eso decimos desde el Consejo Nacional Anticorrupción que se encuentran a las puertas de realizar una prueba de fuego o someterse a un examen que de una vez por todas determinará si es capaz de actuar con la independencia que los hondureños requieren, o por todo lo contrario, seguimos bajo un esquema de amplia impunidad donde las decisiones se toman teniendo en cuenta las partes que están acusadas. Básicamente, en los próximos días descubriremos si en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández está completamente enfrentando un procedimiento solo o se encuentra acompañado por todo un esquema de corrupción e impunidad que se ha instalado en el Estado hondureño durante mucho tiempo. Bien, esto quedará evidenciado en los próximos días cuando se someta a la justicia hondureña. Compañeros, con ustedes estudios. La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ACPODEU, anunció que elevó el caso del ex jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, ante organismos internacionales debido a la falta de avances en las investigaciones. La directora de la organización, Dina Mesa, señaló que ya se enviaron comunicaciones a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias tras denunciar la ausencia de respuestas por parte del Ministerio Público. Mesa advirtió que la falta de acciones judiciales podría fortalecer la impunidad en casos de agresión contra periodistas y también afectar la libertad de expresión en nuestro país. El experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, explica que para presentar una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es necesario agotar la instancia interna. Esto en relación con la postura que hace en este caso ACPODEU y JOPRODE en la investigación contra Roosevelt Hernández. Junior López a esta hora de la mañana nos amplía la información. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Respecto a este tema, nosotros conversamos con expertos en la materia. El abogado Joaquín Mejía me acompaña esta mañana. Se menciona por parte de estas dos organizaciones que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando ayuda porque se sienten desprotegidos, al menos en instancia local, y aseguran que no hay ningún tipo de interés para investigar y en todo caso procesar, judicializar al señor Roosevelt Hernández. Ahora, procesalmente hablando, ¿qué podemos esperar, abogado? Bueno, en primer lugar hay que recordar algo muy básico,
que existe un principio que se llama principio de subsidiariedad, es decir, que las instancias internacionales no se van a activar hasta que las instancias nacionales hayan agotado todos los recursos y todas las competencias a nivel interno. Y en ese sentido, cualquier persona que quiera ir ante una instancia internacional tiene que agotar los recursos internos, pero no cualquier recurso, tienen que ser los recursos adecuados y efectivos, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, la pregunta es si se han agotado los recursos internos y si no se han agotado, si existe o si tienen una excepción para no haber agotado los recursos internos, como por ejemplo el retardo injustificado de justicia, que no es porque a mí en un par de meses no me han resuelto una cuestión, sino que se tiene que demostrar que se ha violentado el plazo razonable, que tiene 3 elementos importantes que se tienen que definir. A eso quería llegar. Bueno, usted menciona la Convención Americana define que para hacer una excepción a la excepción se necesita que se cumpla con ese incumplimiento del plazo razonable. ¿Qué integra el mismo y en todo caso cómo lo aplicamos en el caso al cual nos referimos? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Cuando se habla del plazo razonable, la Corte Interamericana revisa, la Comisión Interamericana revisa varias cosas. En primer lugar, la actividad de la víctima, es decir, si la víctima presentó una denuncia y no volvió a hacer nada, obviamente ahí hay un problema relacionado con la actividad de la víctima. 2, la actividad del Estado, es decir, qué ha hecho el Estado después de que se ha puesto una denuncia y si eso lo que ha hecho el Estado está de acuerdo con el proceso que está establecido en las leyes nacionales. En tercer lugar, la cantidad de víctimas, porque son un montón de víctimas y solo es una víctima. Entonces son cosas que se ven para determinar el plazo razonable. Pero algo muy importante que hay que tener claro, insisto, es el tema del principio de subsidiariedad, en el sentido de que las instancias internacionales solo se agotan cuando a nivel interno no se ha podido agotar nada o hay falta de voluntad política o incapacidad por parte de las instancias nacionales para poder avanzar en una investigación. Le voy a poner el caso de Yanek Caguas. El caso de Yanek Caguas, que es un caso que litigamos, llevaba ya 9 años de impunidad. Y en ese sentido no se agotaron todos los recursos internos porque le dijimos a la Comisión Interamericana que había un retardo injustificado de justicia. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el Ministerio Público? Cada año cambiaba al fiscal, es lo único que hacía, pero no estaba haciendo acciones para investigar el asesinato de Yanet. Obviamente, después de 9 años de impunidad y la actividad del Ministerio Público era cambiar fiscales cada 4 años, era una evidencia de que no había que agotar los recursos internos por esa falta de voluntad política. Y en ese sentido la Comisión Interamericana entonces dictó que no había que agotar los recursos internos. Bueno, usted menciona eso, abogado, y aquí es común ver que se tarda mucho para llegar a una etapa de acusación. Hay tantos casos polémicos que todavía no tienen un requerimiento fiscal en caso de que se identifique una actitud que involucre con una causa penal. Ahora, usted menciona también el principio de subsidiariedad y que define que el Estado, hemos dicho que la Corte como tal es complementaria, no que va sobre el Estado como tal. ¿Qué suerte le ve a esa petición que puedan formular estas organizaciones bajo ese tipo de excepciones? La verdad no podría decir. Lo único que sí puedo decir es que la Comisión Interamericana recibe alrededor de 2.500, 2.600 denuncias de todo el continente. Y de esas solo abre a trámite entre el 10 y el 13%. Es decir, que más de 2.500, la Comisión Interamericana solo abre a trámite entre 260 a 300, porque pasa un filtro muy importante en el sentido de que la Comisión Interamericana, en primer lugar, no es una cuarta instancia, es decir, no es un tribunal de alzada, no es como una corte de apelaciones. Y en segundo lugar, la Comisión Interamericana tiene claro el principio de subsidiariedad, es decir, que solo se va a activar cuando realmente a nivel interno, en primer lugar, ya se han agotado todos los recursos o cuando no hay capacidad o voluntad del Estado para avanzar en investigaciones de un caso y reparar a las víctimas que están denunciando a nivel internacional. Por eso ese dato es importante, de 10 a 13% de más de 2.500 denuncias anuales. Muchas gracias. El abogado Joaquín Mejía esta mañana con nosotros a través de ICN News. Buenos días. Como lo adelantamos, al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia podría conocer hoy el recurso de amparo presentado a favor del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez, una decisión que marcaría un nuevo capítulo en el proceso judicial que enfrenta. El expediente llegó al Pleno luego de que la Sala de lo Constitucional no lograra unanimidad en la resolución del recurso, por lo que corresponde a los 15 magistrados analizar y emitir una decisión definitiva. El caso está relacionado con el proceso penal que enfrenta Vázquez Velázquez por los hechos ocurridos durante las protestas o el golpe de Estado del 2009 en las cercanías del aeropuerto Toncontín, en donde murió Isi Obed Murillo y otras personas resultaron afectadas.
Y a 4 años y medio de la desaparición de Angie Peña en Roatán, su familia continúa sin respuesta sobre su paradero, mientras el caso sigue siendo uno de los más emblemáticos y enigmáticos de Honduras. La joven desapareció el 1 de enero de 2022 tras salir en una moto acuática, y aunque las investigaciones han manejado distintas hipótesis, incluidas redes de trata de personas, hasta la fecha no se ha esclarecido qué ocurrió. El proceso judicial contra presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como Delta Teams mantienen abiertas las investigaciones, con acusaciones por trata de personas y asociación para delinquir. Sin embargo, la ausencia de resultados concluyentes mantiene la incertidumbre para los familiares de Angie Peña, quienes continúan exigiendo justicia y respuesta sobre un caso que sigue sin resolverse. La ex viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, no se presentó ayer lunes a la citación del Ministerio Público para rendir declaración sobre la información y las pruebas que afirmó tener relacionadas con la desaparición de Angie Samantha Peña. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado informó que había convocado a Yulisa Villanueva para que aportara los elementos que pudieran contribuir a la investigación, luego de sus señalamientos públicos sobre supuestas irregularidades en el proceso y la presunta red de trata de personas a lo interno de la ATIC. Sin embargo, la doctora Yulisa Villanueva, ex subsecretaria de Seguridad, denunció que no fue convocada formalmente, por lo que no pudo asistir al primer citatorio. Sin embargo, se mostró dispuesta a colaborar con la justicia hondureña. Bueno, y precisamente la ex directora de Medicina Forense confirmó que en horas de la tarde de ayer llegó a su residencia la citatoria por parte del ente acusador del Estado y cuestionó el actuar del Ministerio Público en este caso. En primer lugar, yo quisiera aclararle al pueblo hondureño que siempre he referido mi disposición auténtica y amplia para apoyar al Ministerio Público en la causa de la investigación y la recuperación de jóvenes víctimas de trata de personas, incluida Angie Peña, que bajo ningún momento yo he recibido o había recibido ninguna notificación, y que es falso completamente que yo no me presenté o que me he declarado en rebeldía a no ir el día de hoy a las 8 de la mañana. Muy al contrario, fue hasta hoy casi a las 2 de la tarde cuando el Ministerio Público se presentó en las instalaciones de mi residencia a entregar una citatoria para la Fiscalía de FEPSCO. Y vea usted, el Centro de Estudios de la Mujer Honduras pidió a la Corte Suprema de Justicia declarar sin lugar los recursos de inconstitucionalidad contra las reformas, en este caso, que se han hecho para poder luchar contra la violencia para la mujer en nuestro país Honduras. En relación con el personamiento y la manifestación que hemos presentado, no es en sí mismo un recurso, sino que es una manifestación y un personamiento para solicitarle a la Sala de lo Constitucional que se declare inadmisible el recurso, tanto el que ha presentado el colega en relación con la violencia doméstica como el que ha presentado el colega en relación con el femicidio. Esto se debe a que ya existe jurisprudencia de esta honorable Sala de lo Constitucional que acredita que para presentar un recurso es necesario, como lo señala la Ley sobre Justicia Constitucional y la Constitución de la República, que exista legitimación activa, es decir, un interés directo, personal y legítimo. Si el recurrente no tiene una situación concreta de peligro, no le afecta de manera directa, objetiva y concreta, en un caso concreto no puede presentar, a nuestro criterio, conforme a la interpretación que hacemos de la norma constitucional y de la Ley sobre Justicia Constitucional, estos recursos. Y organizaciones feministas piden al Poder Judicial proteger los derechos adquiridos por las mujeres y no retroceder, tras la presentación de 2 recursos de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de Violencia Doméstica y Femicidios. Adelante, Ana Murillo, a esta hora con la información. Buenos días.
Bien, muchas gracias, compañeros. En este momento me encuentro en compañía de Honorina Rodríguez. Y es que recordemos que en las últimas horas movimientos feministas organizados han presentado ante la Corte Suprema de Justicia 2 apersonamientos. Esto con los recursos de inconstitucionalidad que han presentado 2 profesionales del derecho a la ley de violencia doméstica y también a las reformas contra los femicidios. Su valoración respecto a esto. Gracias por el espacio. Efectivamente, el Centro de Estudios de la Mujer, otras organizaciones de mujeres agrupadas en la plataforma 25 de noviembre han presentado 2 recursos a fin de proveer a la Sala de lo Constitucional de elementos suficientes para atender precisamente esos recursos de inconstitucionalidad, puesto que no son válidos, no tienen vigencia, no tienen validez y que es importante que la población hondureña sepa que estamos en defensa de las reformas a la ley contra la violencia doméstica por sus particularidades en favor de los derechos humanos de las mujeres y vivir una vida libre de violencia, y también para la reforma al 208 del Código Penal, donde establece juzgados especializados. Esto es importante porque contribuye a que los hombres vayan teniendo esos cambios de actitud y que podamos tener unos niveles de equilibrio en la sociedad hondureña. En estos casos, Honorina, ¿cuál sería el llamado a la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta que se ha solicitado ya desde hace muchos años con las luchas feministas el respaldo y también pues la protección a las mujeres, que prácticamente se ha evidenciado que se ha quedado en desprotección por parte del Estado? Bueno, esperamos realmente que la Sala de lo Constitucional tenga en cuenta estos escritos presentados, pero también que tenga en cuenta los avances institucionales y constitucionales que hemos tenido en derechos humanos de las mujeres y que es producto de las luchas de las organizaciones de mujeres y feministas en el país. Así que aquí estamos y seguimos diciendo justicia para las mujeres. Bien, muchas gracias, Honorina Rodríguez. Compañeros, con ustedes, estudios. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Gaudí Bustillo, sostiene que, aunque el Poder Judicial ha fortalecido la capacitación de jueces y cuenta con juzgados especializados, la respuesta debe involucrar a todas las instituciones del Estado en esta lucha y combate contra la criminalidad y, sobre todo, contra la violencia doméstica. Administrativo, de manera de que se sensibilice al funcionario judicial en estos temas de violencia de género. También tenemos los juzgados especializados que están haciendo su parte, pero resulta que no solo depende del Poder Judicial. Estos son problemas generalizados que deben de buscarse soluciones integrales, y es ahí donde necesitamos la mayor participación de las instituciones del Estado para hacerle frente a estos problemas de violencia contra la mujer. Y el municipio de Mercedes de Oriente, en el departamento de La Paz, suma una década sin registrar homicidios, un resultado que sus autoridades y pobladores atribuyen a la cohesión comunitaria, la convivencia pacífica y factores culturales que han permitido mantener bajos niveles de violencia. Datos oficiales señalan que el último homicidio registrado en el municipio ocurrió en mayo de 2014, manteniéndose desde entonces sin muertes violentas. Entre los factores que destacan para aplicar este comportamiento está la organización comunitaria, la participación ciudadana y la aplicación de normas locales, incluida la llamada zona seca, que restringe la venta de bebidas alcohólicas. Ponga mucha atención a esta noticia. La partida confidencial del presidente sirvió para evadir controles y contratar personal por más de 80 millones de lempiras en el gobierno anterior. Tenemos todos los detalles de esta noticia al volver de la pausa. No nos cambie. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción, recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras.
población tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Más fácil, más rápida y más segura. Así es la nueva App Atlántida. Banco Atlántida presenta. ¿El dinero genera discusiones en tu relación? Bueno, pues una buena organización financiera puede marcar la diferencia. Por eso hoy te compartimos algunas recomendaciones para administrar el dinero en pareja y alcanzar metas juntos sin que las finanzas se conviertan en un problema. Veamos. Hablar de dinero puede ser incómodo, pero evitar la conversación puede salir muy caro. Pero, ¿cómo lograr que las finanzas fortalezcan la relación en lugar de convertirse en motivo de conflicto? Administrar el dinero en pareja comienza con la comunicación. Especialistas recomiendan establecer metas financieras comunes, como ahorrar para una vivienda, un viaje o un fondo de emergencia. También es importante elaborar un presupuesto donde ambos conozcan los ingresos, gastos y responsabilidades económicas. No se trata de que una persona controle todo, sino de tomar decisiones en equipo y respetar los acuerdos. Además, definir cuánto destinarán al ahorro y cuánto podrán usar para gastos personales ayuda a mantener el equilibrio. La transparencia y la planificación fortalecen la confianza y reducen discusiones innecesarias. Porque cuando las finanzas se manejan con diálogo, organización y objetivos compartidos, el dinero deja de ser un problema y se convierte en un aliado para construir un futuro juntos en pareja. Descubre la nueva banca digital Atlántida y vive una experiencia más fácil, rápida y segura. Abre tu cuenta de ahorro en lempiras o dólares desde donde estés. Realiza tus transacciones desde los accesos rápidos y autorízalas con el token integrado. Descarga y descúbrela hoy. La encuentras como Atlántida HN. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Abre tu cuenta en dólares y lempiras desde donde estés. Con tu nueva App Atlántida. Descárgala y descúbrela ya. Banco Atlántida presentó. Continuando con las informaciones, Banprovi pondrá en marcha un nuevo programa de financiamiento para vivienda. El mismo será financiado con recursos del CAF. La iniciativa busca ampliar el acceso a créditos y fortalecer la construcción de proyectos habitacionales. Unos $400 millones estarán disponibles para financiar la construcción y adquisición de vivienda en Honduras, luego del préstamo aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, recursos que serán canalizados a través de Banprovi. Las autoridades de vivienda informaron que estos créditos serán otorgados con una tasa de interés preferencial inferior al 4% el primer año, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna para miles de familias hondureñas. En ese sentido, las personas que menos ganan van a poder gozar de una tasa preferencial un poco menor al 4% el primer año, de tal manera que el gobierno los va a acompañar a lo largo de 10 años y a medida crece el poder adquisitivo de esa familia, pues el gobierno reduce un poco el apoyo de tal manera que ese crédito de largo plazo va a tener la garantía de la sostenibilidad.
Desde la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción consideran que el monto permitirá dinamizar el sector y estiman que con estos recursos podrían edificarse hasta 15,000 viviendas en el país. ¿Cuántas viviendas podrán ser? Pues de igual manera, pueden ser entre unas 12,000 a unas 15,000 unidades, dependiendo de dónde se construyen, ¿verdad? Y 12,000 o 15,000 viviendas van a generar cerca de 110,000 puestos de empleo de manera directa e indirecta. O sea, es un ganar-ganar para el país. Es algo muy beneficioso. Por su parte, economistas señalan que debido al origen de los fondos, esto deben de priorizar proyectos de interés social para beneficiar a las familias con mayores dificultades para acceder a una vivienda. Y proyectos también que vayan orientados a la parte social, porque recuerde que en este caso el CAF y esta gente y estos entes que prestan esto o desembolsan estos fondos tienen que ir orientados pues para el desarrollo social. La expectativa es que el programa contribuya a reducir el déficit habitacional, al tiempo que impulse la actividad económica y la generación de empleo en el sector construcción. Para ICN News, Franklin Rápalo. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros instruyó a las instituciones bancarias a fortalecer las medidas de seguridad en la transacción de tarjetas de crédito y débito realizadas en los comercios. Esto con el fin de proteger a los usuarios y reducir el riesgo de fraudes. La disposición establece que los pagos deberán procesarse en presencia del cliente y que los comercios deberán verificar la identidad del tarjetaviente cuando corresponda sin afectar las compras y pagos en línea. La medida forma parte de la implementación de las reformas a la Ley de Tarjetas de Crédito y Financiamiento y busca garantizar mayor transparencia y confianza en las operaciones presenciales. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada estimó que la economía hondureña mantendrá una trayectoria de crecimiento durante los próximos años, con proyecciones de 3.4% para 2026 y 3.7% para 2027. El organismo señaló que estas perspectivas reflejan estabilidad macroeconómica, aunque advirtió que el ritmo de expansión aún resulta insuficiente para responder a las necesidades de empleo y bienestar de la población hondureña. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. A menudo creemos que el éxito es un camino solitario, pero detrás de cada gran paso hay una historia compartida. Cada mujer que cree en sí misma y se supera, enciende la chispa en las demás, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos. CADER presenta
Empower Hair Talks. Acompáñanos este 24 de septiembre a la 1 de la tarde. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esto es ICN Noticias por la mañana. Preste mucha atención porque los usos y abusos de la partida confidencial o partida 449 contemplaron movimientos de gastos sin mayores justificaciones, al margen de los propósitos bajo los cuales fue creada esa partida. Algunas dependencias como Proasol, Red Solidaria y la entonces Secretaría de Transparencia utilizaron la 449 para evadir normas presupuestarias que prohibían contratar personas más allá del techo establecido. Las dependencias ignoraron esa norma y gastaron más de 80 millones para contratar 116 personas. Aquí se lo cuenta en nuestra segunda investigación o nuestra segunda entrega, la unidad investigativa de ICN. Creada para atender contingencias y necesidades financieras extraordinarias del Estado, la denominada partida confidencial o 449 terminó utilizándose para fines que fueron más allá de su propósito original e incluso fue el origen de supuestos actos de corrupción. La partida confidencial movilizó en los últimos 4 años del gobierno de Libertad y Refundación más de 140.000 millones de lempiras. ICN Datos analizó, a partir de respuestas a solicitudes de información dirigidas a la Secretaría de Finanzas, las transferencias por 61.207 millones de lempiras registradas entre los años 2022 y 2025. El análisis identificó egresos que no respondían a criterios de urgencia, maniobras para eludir prohibiciones presupuestarias y recursos que hoy son objeto de investigaciones por presuntos actos de corrupción. Parte de estos gastos correspondieron a erogaciones previsibles que pudieron presupuestarse desde el inicio del ejercicio fiscal. Sin embargo, a partir del año 2022, el Congreso otorgó a la Secretaría de Finanzas mayores facultades para trasladar recursos entre partidas con el fin de atender prioridades del gobierno. Así, una prioridad del gobierno podía ser tanto atender una emergencia provocada por un fenómeno natural, como cubrir necesidades de instituciones que agotaron o no planificaron adecuadamente sus recursos. Es el caso de las elecciones primarias del año 2025, calendarizado por ley, cuyo financiamiento al Consejo Nacional Electoral se tramitó parcialmente a través de la 449 por al menos 990.7 millones de lempiras entre el 2022 y el 2024. Algo similar ocurre con la Secretaría de Defensa Nacional, que recurrió a la 449 para el mantenimiento del avión presidencial y la compra de helicópteros por al menos 622.2 millones de lempiras en el año 2024. El mantenimiento y renovación de una flota aeronave es un gasto previsible dentro de cualquier plan de inversión institucional, no una emergencia sobrevenida. Y hubo otros casos, la Secretaría de Salud que recibió 1.470 millones de lempiras para la compra de vacunas. La Secretaría de Energía recibió 1.222 millones de lempiras para ampliar redes eléctricas. La Secretaría de Finanzas solicitó 792 millones para la compra de acciones de la CAF. La Secretaría de Agricultura 700 millones para el bono tecnológico. La Secretaría de la Presidencia 673 millones para proyectos regionales. La Secretaría de Educación 589 millones de lempiras para infraestructura escolar. El problema no es únicamente el destino de los recursos, sino el mecanismo utilizado para autorizarlos. A diferencia del presupuesto ordinario, estas transferencias no pasan por una discusión o aprobación específica en el Congreso Nacional. Basta con que la institución solicite los fondos a la Secretaría de Finanzas, que analiza la petición y, si la considera procedente, aprueba el traslado mediante una resolución interna sin un nuevo debate legislativo sobre cada caso. El análisis también identificó que al menos 3 instituciones, Proasol, la Red Solidaria y la Secretaría de Transparencia, utilizaron la partida 449 para evadir normas presupuestarias que prohibían contratar personal más allá de un techo. Las instituciones trasladaron los fondos a la partida 449 y luego hicieron que ésta se los regresara bajo otra línea presupuestaria, una triangulación que les permitió usar recursos en partidas para emplear a 116 personas por un monto de 80.8 millones de lempiras. También hay casos de supuesta malversación
malversación de fondos de esa partida. El Ministerio Público indaga el presunto manejo irregular de al menos 345 millones de lempiras, transferidos desde la partida confidencial a través de la Secretaría de Gobernación hacia decenas de alcaldías y organizaciones no gubernamentales para la ejecución de obras sociales. Más allá de la legalidad de cada transferencia, los registros plantean una interrogante. ¿Hasta qué punto un fondo creado para contingencias puede utilizarse para cubrir gastos que pudieron planificarse desde el inicio del año? Y tenemos reacción sobre esta investigación de nuestro equipo de ICN en directo. Franklin Rápalo nos tiene la información. Él dialoga con el doctor en economía Wilfredo Girón. Franklin, contigo nuevamente. Buenos días. Muchas gracias. En este momento acompañado del doctor Wilfredo Girón, doctor en economía. ¿Cuál es su punto de vista, doctor, sobre la forma en la que se utilizaba o este esquema que se utilizaba prácticamente para burlar una partida presupuestaria y erogar estos 80 millones por parte de estas tres instituciones? Bueno, yo creo que todo esto lo que se debe criticar es el problema de transparencia. Y yo creo que al que hay que exigirle cuentas es al Tribunal Nacional de Cuentas, que no sea de cuentos, sino que sea de cuentas, porque es el responsable de ver todos estos movimientos. Yo creo que sí debe haber una partida, yo no le llamaría confidencial, sino que algo que sirva para contingencias, y creo que es el propósito de estas partidas. Le voy a poner un ejemplo ahorita. El problema que hay en la zona sur con los productores de granos básicos, de maíz, ellos están en una crisis terrible en este momento por falta de agua. Y pues hay peligro ahí de una hambruna, de una crisis alimentaria. Entonces el gobierno ahí necesita tener algo. El presidente ahí necesita tener una partida para hacer frente a toda esta crisis. Y definitivamente si no hay personal, tiene que contratar personal, tiene que ver cómo se enfrenta el problema, porque tiene que haber movilidad, tiene que haber vehículos, a menos que se los den otra secretaría, pero estos son cosas que surgen, que no están preparadas y hay que hacerle frente, Y más bien ahorita creo que estas partidas deben de fortalecerse, porque cada día yo creo que las crisis se van a enfrentar, se van a venir y hay que fortalecerlas. Pero se deben transparentar, doctor, o sea, dejar bien los procedimientos claros para qué situaciones y cómo se debe usar estas partidas. Eso definitivamente debe ser así. Debe ser transparente como todo lo del Estado. Como todo lo del Estado debe ser transparente y rendir cuentas. Pero repito, ahí hay que reclamarle al Tribunal Nacional de Cuentas, ¿verdad? Que cumpla su papel, porque para eso tenemos esa institución, para que haga auditorías, que lleve de cerca todo este dinero, pues, que es un dinero del pueblo, ¿verdad? Bien. Le agradezco mucho el doctor Wilfredo Girón. Importante, a criterio del doctor, estas partidas sí es necesario que existan bajo mecanismos claros de transparencia, que el Tribunal Superior de Cuentas esté sobre ellos constantemente y que sean usados en momentos de emergencia. Y me parece muy bien el ejemplo que pone con esta situación climática que se está viviendo en la zona sur del país. Regreso con ustedes, compañeros. Nos enlazamos también en directo a esta hora de la mañana, cuando son las 7:05, con la periodista Patricia Carías. Conversa sobre este tema importante que revela nuestro equipo de investigación sobre la partida confidencial presidencial. Habla con un economista, Mario Sosa. Contigo, Patricia, buenos días. Muy buenos días a Carlos Soto y a Daris Izaguirre y a la población hondureña que nos ve a esta hora de la mañana. Estoy junto al economista Mario Sosa evaluando también la utilidad que ha tenido históricamente desde su creación la partida confidencial y cómo estos recursos
que son, en esta situación, como lo ha evidenciado ICN, utilizados para ayudas sociales. ¿Debería, desde su punto de vista, continuar de esta forma? O bueno, ¿qué causa también esta discreción en la utilidad de fondos sociales? Mire, acuérdese que esta partida confidencial, ¿verdad? Era una partida que ha sido muy discutida, ¿verdad? En el Congreso Nacional por lo mismo, porque como en este caso es confidencial, no sabemos los recursos dónde van dirigidos. Pero de igual manera, realmente recuerde que el Fondo Monetario Internacional ha hecho énfasis en estas ayudas sociales. Y creo que por ahí pues se están viendo este flujo de efectivo, ¿verdad?, que sale para la ayuda social. Pero la ayuda social no es solo darle bonos tecnológicos, ¿verdad?, o bonos ciudadanos como siempre se ha manejado. Creo que en este caso las ayudas deberían de ir en proyectos autosostenibles. ¿A qué me refiero yo con los proyectos autosostenibles? Que deben de ser, ¿verdad?, organizados por el gobierno para que estas sociedades puedan salir adelante. No sé si me doy a entender. Al final esto se ha proyectado mucho en lo que es Colombia o países como América del Sur, Uruguay y Paraguay, que se orientan mucho en proyectos autosostenibles, que las sociedades autosostengan estos proyectos y puedan ser proyectos rentables. ¿Qué le causa a las arcas del Estado la utilidad de estos fondos? Pues mire, no podemos decir que le causa, digamos, gasto. En este momento podríamos decirlo que sí, porque no hay proyectos autosostenibles, como yo le comento. Pero sí debería de haber mayor integridad entre gobierno y sociedad civil, porque realmente estos fondos van dirigidos a ellos. El problema es que siempre hemos visto que estos fondos son mal usados en el aspecto de regalar el dinero, bonos, y creo que ya la sociedad no está para esto. Creo que la sociedad está para que se le ayude a emprender, ¿verdad?, como generar proyectos autosostenibles, y estos proyectos pues puedan sostenerse por sí solos. Agradecemos al economista Mario Sosa por esta intervención, y también él enfatiza la utilidad y cómo puede generar mayor confianza la partida confidencial hoy en día en Honduras. Regresamos a estudio. Y en respuesta a la investigación de ICN, el exsecretario de Finanzas asegura que los fondos de la partida confidencial pueden ser utilizados para cubrir déficit. Bueno, la partida de servicios financieros de la institución 449, que se le llama partida confidencial, típicamente es utilizada por el ministro de Finanzas a instituciones de la Presidencia de la República para cubrir déficit o satisfacer alguna necesidad puntual que haya de incorporar, digamos, presupuesto a una institución. No significa eso que no hay una trazabilidad de las incorporaciones, que deben estar pues sujetas a la revisión de la institución ejecutora. Sobre lo que me pregunta, pues no conozco el detalle de a quién fue destinada la ejecución, y si fuese algo que habría que analizar, pues el sistema CIAFI tendría que ver la trazabilidad para poder determinar dónde y con quién se ejecutó. Atentos, porque hoy el Partido Liberal presenta su análisis sobre las reformas electorales, mientras el gerente de la ANE urge cerrar el agujero negro del estatal. Así lo informamos al volver de la pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente.
moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Continuamos con más información esta mañana a través de ICN News. Y vea usted, Honduras entra al mercado energético centroamericano y busca comprar 80 megawatts que vendrían a amortiguar un déficit de hasta 200 megavatios en el país. Es que, hay un déficit arriba de 200 megas en el sistema. Honduras compra todos los días hasta 150 megas en el mercado centroamericano. Cuando se compra todo como el mercado spot es de fluctuación permanente, entonces no se sabe todas las semanas cuánto puede ser la siguiente semana. En este caso, se ha establecido 2 contratos, que es la mitad de lo que puede aguantar el mercado, lo que se puede comprar del mercado centroamericano, ya está pactado a precio, que son básicamente a 11 centavos ya con todo el costo. Bajo esta misma línea, el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica solicitó a la bancada liberal aprobar las reformas energéticas que se mantienen en análisis por el Partido Liberal. No, pues lo mismo que esperamos de todas las bancadas, que participen juntas, que tengan el debate abierto y que avancemos, porque estamos listos para ya los cambios que queremos realizar. Esta visita de hoy, como les decíamos, es una más que queremos estar haciendo al Congreso, porque el Congreso es una parte muy importante de la reforma en el sector. Hay que seguirla trabajando, hay que seguir avanzando y de ser posible sería mejor tener todas las bancadas que acompañen el proceso. El presidente del Congreso Nacional pide a Libre no ir en contra de contratos de compra de energía, ya que son los mismos que ingresaron en el gobierno anterior y han sido revisados minuciosamente por la CREE. Y lo decía el jefe de bancada hoy, este contrato es de lo que está regularmente bien hecho por Libre, porque tiene un precio de 8 centavos. ¿Quién lo adjudicó? Fue el gobierno de ustedes. Más bien Tejada tendría que estarle escribiendo ahí, contestándole a usted qué empresas participaron, cómo lo adjudicaron y por qué se lo otorgaron a esas empresas. Aquí a Tejada ahí se nos está viendo, le pedimos ahí, escríbale a Panchamé para que le conteste y a los compañeros de Libre, porque ese contrato lo licitaron ustedes, los compañeros de su gobierno. Yo sé que no tiene nada que ver la bancada de Libre. No tiene nada que ver la bancada de Libre porque fue el Ejecutivo. Nosotros hoy estamos aprobando un contrato que ustedes dejaron con licitación en su gobierno, adjudicado por su gobierno, firmado por su gobierno. Si reunió los requisitos y ver los precios que le beneficia a la gente y al ENE en este momento, es lo que estamos hablando. $2 millones por día mientras no se aprueban las reformas energéticas. Desde la Comisión de Energía piden a la bancada liberal abrir camino a la pronta aprobación de estas tan ansiadas reformas. Hemos hecho ese llamado a todos los 128 diputados que nos pongamos la camisa de Honduras, que dejemos los intereses políticos partidarios a un lado. Este tema de la ENE es un tema de país, es una realidad
todo el mundo tiene conocimiento, ustedes como periodistas, los empresarios, la sociedad civil conoce la situación real que atraviesa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica financieramente hablando, por lo cual se necesita hacer una reforma concreta, una reforma que realmente le venga a dar ese oxígeno financiero a la estatal eléctrica que permita su mejor funcionamiento para brindar un servicio más estable, de mejor calidad y a un mediano plazo darle un precio justo a los abonados del ENE. Y otro tema que continúa estancado en el Congreso Nacional son las reformas electorales. Mientras sectores de la sociedad civil y expertos insisten en la necesidad de aprobar cambios como la segunda vuelta electoral y la ciudadanización de las juntas receptoras de votos, algunos diputados aseguran que no existe consenso político para avanzar en esas modificaciones. La discusión gira en torno a si las reformas responden a una necesidad democrática o si se han convertido en un tema de negociación entre las fuerzas políticas. Desde distintos sectores cuestionan la falta de voluntad para concretar acuerdos y advierten que la demora mantiene pendientes demandas ciudadanas de cara a futuros procesos electorales. Pues sobre estas reformas, vea usted, ayer los liberales estaban cuestionando lo que expresó el presidente de la Comisión de Elecciones o el presidente de la Comisión de Reformas Electorales, hablamos de Antonio Rivera Callejas, con respecto a la segunda vuelta electoral. Pues hoy en directo tenemos reacción y es Patricia Carías quien conversa con el diputado porque está afirmando que en Honduras no existe la posibilidad de irnos a una segunda vuelta, que se requieren 86 votos para poder concretar este acuerdo de reforma y que no existe esa posibilidad. Patricia, contigo. Buen día, en esta ocasión estoy junto al diputado nacionalista Antonio Rivera. Aprovechar a consultarle tras recibir estas propuestas por parte de ex autoridades electorales, ¿cómo ve tanto la comisión, asimismo como el partido, estas recomendaciones, asimismo, qué cambios podrían estarse analizando? Mire, creo que hay que agradecerle a los consejeros de lo que fue el Tribunal de Elecciones, porque hicieron un buen trabajo. Desde enero a esta fecha, muchas de estas recomendaciones van a ser tomadas en cuenta, que no le quepa la menor duda. Otras no, va a depender de la voluntad política de los partidos políticos, pero hay que valorar el trabajo realizado por ellos. Ahí habían consejeros de todos los partidos políticos y muchas de sus recomendaciones van a ser tomadas en cuenta. Se pudo dar lectura también a muchas de ellas en el caso de la ciudadanización en las mesas electorales, una propuesta que incluso ha causado reacciones por parte de la Unidad de Política Limpia y es la eliminación de este ente, asimismo como del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Se ha evaluado las consecuencias de esto o también los beneficios? Mire, yo lo he hecho a título individual. La comisión se va a reunir hasta la próxima semana. Sin embargo, lo que yo he podido ver es que en el aspecto de la Unidad de Política Limpia debe seguir tal y como está, o más bien convertirla en un ente autónomo, que ya no esté adscrita al CNE, pero desaparecerla no. Ellos lo que manifestaban es que esta función la realizara el Tribunal Superior de Cuentas, pero es una recomendación que creo que no va a ser tomada en cuenta. Al contrario, hay que fortalecer a la Unidad de Política Limpia. Igual en el caso del TJE, ellos decían que la Corte Suprema de Justicia en su momento convirtiera una sala en sala eminentemente para recursos de amparo electoral. Yo digo que el Tribunal de Justicia Electoral continúe como tal, que más bien hay que reformarle la ley y que hay que recortar los plazos para resolver los mismos. Entonces son dos recomendaciones que yo creo que no van a ser tomadas en cuenta. Sin embargo, la ciudadanización de las mesas, ellos proponen que los 4 miembros de la Junta Receptora de Votos no sean de partidos políticos, sean de sociedad civil. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que los secretarios de las 20.000 juntas receptoras de votos en todo el país sean de sociedad civil. Llámenle usted de la academia, de la universidad, de los colegios, de las iglesias, pero que los partidos políticos siempre tengan el presidente, el escrutador y los vocales. O sea que sería como un híbrido. El secretario, que es el más importante, es el que levanta el acta, es el que dice cuántos votos sacó cada partido político, ese sí que no sea de partidos políticos. Entonces ellos planean una ciudadanización de las mesas total, nosotros decimos
parcial o como un híbrido. Bien, el tema de la segunda vuelta, al parecer la bancada liberal apoya esta propuesta desde el Partido Nacional. ¿Cuál es la postura? Mira, la bancada del Partido Liberal, a través de Yuri Cristian Sada Gutiérrez, diputado, la presentó ya como proyecto de ley, la segunda vuelta. Nosotros tenemos nuestras reservas, estamos analizándolo, hay ventajas, hay desventajas. Lo que yo le puedo decir es lo siguiente: países como Colombia, países como Guatemala, como el Perú y otros, sí tienen segunda vuelta, pero ahí participan en primera vuelta casi 10 partidos políticos, 15 partidos políticos. Entonces se eliminan a 13, se eliminan a 8 y solo quedan 2. En Honduras solo hay 3 partidos políticos. Entonces solo se va a eliminar a 1. ¿Valdrá la pena hacer todo un esfuerzo cuando hay pocos partidos políticos en nuestro país? Es de analizarlo. Yo sí le puedo decir algo: quien quiera segunda vuelta, en este caso el Partido Liberal, tiene que conseguir 86 votos, mayoría calificada. Creo que hoy no los tiene. Tienen que darnos argumentos a nosotros que la segunda vuelta es buena para Honduras y no buena para el Partido Liberal, y es de analizarlo. Cuando los resultados preliminares van reñidos, en este caso no aplica una segunda vuelta. No, y esa es una de las cuestiones que más confundido tiene a la gente. Ahorita en Perú, en segunda vuelta, ganó Keiko Fujimori por menos del 1%. En Colombia, ahorita en segunda vuelta, ganó Del Espriella por menos del 1%. El hecho de que haya segunda vuelta no significa que no van a haber resultados ajustados o cercanos. Le doy los 2 ejemplos más cercanos: Perú y Colombia. Tanto los que ganaron por menos del 1%. No se amplió la ventaja. Bien, ante esta situación, entonces, ¿qué se puede hacer en Honduras? No, yo creo que vamos a presentar un paquete de reformas electorales la próxima semana sobre la estructura, organización y funcionamiento del CNE y del TJE. Que los magistrados o consejeros no vayan a sesión para obstaculizar el cronograma electoral. Establecer penalidades muy fuertes. Que el magistrado que se quiera retirar de una sesión tenga penalidades muy fuertes y que continúe la sesión con los otros 2 miembros. Vamos a quitar la palabra unanimidad y que sea mayoría simple. Vamos a quitar los obstáculos, los impedimentos para retrasar el cronograma electoral. Y vamos a darle mucho más flexibilidad y funcionamiento al tribunal y al consejo. El TREP, transmisión de resultados electorales preliminares, que no sea una compañía extranjera, que sea millones de lempiras y que no funcione, que sea el CNE que haga el TREP. Vamos a hacer reformas electorales, pero el hecho que no haya segunda vuelta no significa que otras sí son importantes. ¿Qué pasará con Libre en el CNE? Y buena pregunta, no lo sabemos todavía. Hay 2 candidatos de ellos, Germán Osvaldo Altamirano y el abogado Portillo. Si logramos el consenso de 86 votos, podrían ser nombrados. Si no se consigue el consenso, no serán nombrados. Bien, agradecemos al diputado Antonio Rivera. Esto es parte de las discusiones o el análisis que tienen por parte de la comisión ante la propuesta presentada por estas ex autoridades electorales. Regresamos a estudio. Bueno, Dari, una jornada bastante activa, bastante actividad relacionada con reformas energéticas, actividad en el Congreso Nacional, así que esté pendiente de la siguiente emisión. En punto de las 11:30 de la mañana tendremos todos los detalles de lo que está pasando en torno a estas importantes reformas. Así es, Carlos, nos despedimos de esta emisión de noticias, pero le invitamos a que continúe en programación de ICN News, porque en punto de las 7:30 comienza Más Conscientes con Oscar Estrada. Feliz día, Carlos, y feliz día a todos nuestros televidentes. Que estén muy bien.